muchísimas gracias. Bueno, pues saludos y bienvenidos a este webinar en el que demostraremos cómo se puede impartir formación online sobre riesgos eléctricos mediante la realidad virtual de Ludus. Ya sabéis, la plataforma de formaciones realistas sobre seguridad y salud con realidad virtual. Mi nombre es Sergio Bravo, yo soy técnico en prevención y formador en Ludus. En Ludus lo que hago es entrenar a otros formadores que utilizan nuestra plataforma en el uso y manejo de las simulaciones de realidad virtual para utilizarla durante sus capacitaciones y así potenciar la calidad de la formación. Está claro que el efecto más impresionante que tiene la realidad virtual se produce cuando los propios alumnos se colocan las gafas, como tengo yo ahora, y realizan ejercicios prácticos, ¿no? Que serían potencialmente peligrosos de una manera segura y didáctica, o cuando sufren, por ejemplo, un accidente, ¿no? Y aprenden virtualmente las consecuencias, no tienen consecuencias reales, por lo menos, ¿vale? Pero también es una herramienta muy potente para la formación online o e-learning. Y el objetivo del día de hoy es mostrarles también cómo la realidad virtual es útil en procesos formativos, como digo, no únicamente presenciales, sino también que es más fácilmente entendible, ¿verdad? Que uno se pone las gafas y es más fácil entenderlo, pero incluso a distancia, ¿vale? Que no es necesario en este caso colocarle las gafas a los alumnos, sino simplemente compartir pantallas, ¿vale? En las formaciones online. Para ello, hemos elegido un ejemplo de riesgo muy transversal, como es el riesgo eléctrico, que sabemos que no está presente solamente en industria, sino que también está presente en el ámbito doméstico, lo cual lo hace casi omnipresente en nuestra vida cotidiana. Además, es un riesgo muy grave, como sabemos, y extendido, ¿no? En 2022, en España, creo que fueron cerca de 900 accidentes por riesgo eléctrico. Así que, bueno, durante la sesión pueden ir realizando sus preguntas, aquí arriba donde pone P y R, preguntas y respuestas, ¿vale? O sea, al finalizar la sesión intentaremos responder esas preguntas, ¿vale? Para ello lo que voy a hacer es compartir mi pantalla con sonido y así ustedes también van a poder ver la plataforma Ludus y toda la experiencia, ¿vale? En este caso voy a entrar en la simulación de riesgos eléctricos para poder explicar los distintos tipos de contacto eléctrico que se pueden sufrir. ¿Bien? Perfecto. Tenemos tres tipos de contactos eléctricos, el directo, el indirecto, el arco eléctrico. Vamos a empezar contando algunas cositas teóricas, ¿no? Una pequeña base teórica para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, en este caso voy a utilizar este ejercicio. Bien, por ejemplo, nos encontramos ante un cuadro eléctrico, un segundito que lo tenemos aquí detrás, me tengo que girar un momentito para verlo, aquí, ¿vale? Nos encontramos ante un cuadro eléctrico, como vemos allí, ¿verdad? Tenemos ahí un cuadro eléctrico y nos dicen que tenemos que reemplazar un diferencial. El armario ya ha sido previamente Se supone que ha sido previamente consignado y tenemos un destornillador en la mesa para retirar el diferencial que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un armario ya consignado, sin corriente. Por cierto, ¿qué tipo de corriente tenemos? Esto es muy socorrido, ¿vale? El realizar preguntas, porque esto, claro, no es un vídeo, es una formación, o en este caso es un webinar. Yo me voy a contestar yo solo las preguntas, ¿bien? Pero si fuese un curso formativo, estaría realizando constantemente preguntas a mis alumnos, interaccionando con ellos. No es simplemente un vídeo, les preguntaría ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es esto de más allá? Y se lo explicaría. Por ejemplo, ¿qué tipo de corriente tenemos? ¿Continua o alterna? Tenemos corriente alterna. ¿Y cuál es más peligrosa? ¿La corriente continua o la alterna? La respuesta en este caso sería que ambas son peligrosas porque obviamente las dos son potencialmente mortales. Depende de cuánto tiempo pase la corriente a través de mi cuerpo, depende de muchos factores, ¿vale? Pero particularmente la corriente continua suele generar más bien problemas de quemaduras, efectos térmicos, y sin embargo la alterna también puede generar fibrilación ventricular. Pues, por ejemplo, en España son 50 hercios, perdón. 50 hercios, es decir, muy baja frecuencia. Bien, en este caso tenemos corriente alterna. ¿Y cuál sería un ejemplo de corriente continua? Pues, por ejemplo, sería una pila, una batería, ¿verdad? Al abrir el cuadro eléctrico tenemos distintos elementos, ¿vale? Aquí podríamos ir explicando y preguntando a los alumnos si los conocen. Por ejemplo, estas son las fases, ¿verdad? Aquí tenemos las fases. ¿Y qué son las fases? ¿Para qué sirven? Sirven para transmitir la energía. Por ejemplo, los tres cables que transportan la electricidad a las torres de alta tensión que todos conocemos, ¿verdad? Y que luego se reduce para el consumo doméstico e industrial. Bien,
¿De qué colores suelen ser? Marrón, negro y gris. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, es negro, rojo y marrón. Los cables, depende del país, también pueden cambiar. El azul, por ejemplo, sería el neutro. Pero bueno, pueden cambiar incluso en el mismo país, porque no sé si sabemos que muchos electricistas, si no tienen el cable adecuado a mano, ponen el del color que les parece. Y esto, sobre todo, puede ser un problema cuando lo podamos confundir con el neutro. El cable neutro, que es ese cable azulito que estamos viendo ahí, normalmente el azul, ¿vale? Por lo menos acá en España. Bien, puede generar un problema si lo confundimos, sobre todo porque hay muchas personas que piensan que el neutro no lleva tensión. Cuidado, ¿para qué sirve el neutro? El neutro sirve para compensar, sobre todo, diferencias de tensiones entre fases, es decir, que sí pueden llevar tensión, ¿vale? Si hay desequilibrio en las cargas, a veces incluso tensiones muy peligrosas, así que cuidado para esos que piensan que no, ¿vale? Los valores de tensión que nos permite una red trifásica son 400 voltios entre dos fases y 230 entre fase y neutro, ¿vale? Que se utiliza mucho más en ambiente doméstico, aunque también en el industrial. Bien, también tenemos el cable amarillo y verde, este de aquí lo veis, este es el de tierra, ¿verdad? El cable de tierra. ¿Para qué sirve la tierra? Para derivar la tensión y proteger tanto el equipo como a las personas de contactos eléctricos en caso de que masas u otras partes del circuito se pusiesen accidentalmente en tensión, ¿vale? Lo que haría que sería facilitar el camino de la corriente hacia tierra, ¿verdad? Hacia tierra es hacia abajo, obviamente, ¿vale? En este caso, por esa pletina que estaría conectada a una pica de tierra si estuviese todo correcto. Bien. Esa corriente que se va a tierra es detectada por el diferencial. Este es el diferencial, ¿vale? El diferencial, ¿para qué sirve? El diferencial lo que hace es, cuando detecta una diferencia de potencial mayor de X, que puede ser 30 miliamperios, 300 miliamperios, esto depende de la sensibilidad del diferencial, por ejemplo, en ámbito doméstico se utiliza mucho 30 miliamperios, ¿vale? Lo que hace es saltar, es decir, abrir el circuito, ¿vale? Para proteger, en este caso, ¿vale? ¿Qué más? El diferencial también está diseñado ¿para qué? Para que salte rapidísimo. ¿Cuánto es rapidísimo? Debería intentar saltar a menos de 0,03 segundos para así evadir la fibrilación ventricular, ¿vale? A partir de ese punto se podría producir. Tenemos también el magnetotérmico o disyuntor, ¿vale? ¿Para qué sirve? Actúa de la misma manera, es decir, abre el circuito cuando detecta una diferencia de potencial, pero dentro del circuito. ¿Y esto para qué sirve? Pues, por ejemplo, puede detectar una sobrecarga o un cortocircuito. ¿Y qué es una sobrecarga y qué es un cortocircuito? Una sobrecarga es cuando la corriente pasa por un conductor, ¿vale? Si el conductor tiene muy poquita resistencia, imaginaos un cable muy fino, ¿vale? Tiene muy poquita resistencia y hacemos pasar mucha corriente eléctrica a través, ¿qué pasaría? Que se calentaría, ¿verdad? Y si esto pasa en mucha medida y muy de repente, ¿qué podría pasar? Incluso que se inflamen los materiales combustibles de alrededor, provocando una explosión o provocando una deflagración, ¿vale? Con su correspondiente metralla, llamas y todo, ¿vale? Cuidado, ninguna tontería, ¿verdad? ¿Y qué es un cortocircuito? Pues la puesta en contacto de dos elementos de distinto potencial a través de un elemento que tiene menos resistencia. Por ejemplo, yo voy a hacer de cortocircuito, es más, me cojo mi destornillador y voy a tocar el diferencial. Ahí va, ¿qué ha pasado? Se ha producido lo que denominamos un contacto eléctrico directo. Además es un poquito dramático, como veis. Analizando. Sí, Descarga palas, aplicada. Inicie la reanimación reanimación cardiopulmonar. cardiopulmonar, de todo, ¿verdad? Bien, se ha producido un contacto eléctrico directo porque he tocado una parte que está normalmente en tensión, ¿vale? Y efectivamente estaba en tensión, pero ¿por qué hemos sufrido el accidente? En este caso, primero porque no estaba bien protegido, por supuesto, pero el magnetotérmico estaba bajado, es decir, estaba desconectada la tensión. ¿Por qué hemos sufrido un accidente? Bueno, pues aquí es donde pueden influir los fallos. No hay que presuponer que las instalaciones eléctricas siempre están en perfecto estado. Puede haber fallos de aislamiento, malas conexiones a tierra, tensiones inducidas por otros circuitos cercanos, cables mal conectados, lo que sea, ¿vale? Así que es muy importante que entendamos que pese a que no haya tensión, hay que llevar equipados equipos de protección individual o personal, como por ejemplo los siguientes. Bien,
Ahora nos vamos a enfrentar al mismo cuadro eléctrico, ya lo tenemos calado, en este caso tiene un fallo, tiene una derivación o tiene algún tipo de problema, con lo cual vamos a utilizar los equipos de protección individual, ¿vale? Ya hay una base teórica como para saber que tenemos que utilizarlos. Por ejemplo, aquí tengo un casco, ¿sí? Si os fijáis, este casco tiene dos triángulos, ¿vale? Esos dos triángulos, ¿qué significan? Que es un casco dieléctrico, es decir, es un casco aislante de la electricidad. ¿Sería absolutamente necesario en este caso? Bueno, pues realmente cuando se suele utilizar el casco, lo suelen utilizar personas que trabajan sobre todo en altura, ¿no? Y que tienen cables por encima, pueden tener algún tipo de contacto eléctrico con la cabeza. Pero claro, imaginaos, ¿no? Que el técnico en prevención de la empresa X decide que puede ser que si se te cae la herramienta al levantarte, entres en contacto, dependiendo de la altura a la que esté el cuadro, por ejemplo, con una parte en tensión y decida que igualmente tienes que utilizar los equipos, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos unos guantes, ¿vale? Los guantes son guantes dieléctricos. Aquí si los vemos, tienen también sus dos triangulitos, como podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Y para qué sirven? Para poner más resistencia, es decir, para más protección del cuerpo humano, porque recordemos que la ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia, es decir, que si aumentamos la resistencia, menor será el voltaje que podría pasar por nuestras manos, ¿vale? O a través de nosotros, ¿sí? Vale, ¿cuánta es la resistencia del cuerpo humano? ¿Lo sabemos? Claro, si esto fuese una clase realmente iría haciendo preguntas, ¿no? Para el Engage y este tipo de cosas, pues son 2.500 ohmios. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, pues como sabemos, edad adulta somos aproximadamente un 60% de agua, con electrolitos además, lo cual nos convierte en agüita con sal, es decir, muy buenos conductores, con lo cual necesitamos protección. ¿Cuánta? Buena pregunta, ¿verdad? Pues depende de a qué voltaje nos vayamos a enfrentar en este caso. Por ejemplo, un voltaje muy alto requeriría unos guantes mucho más gordos que estos. Estos son de clase 0, ¿vale? Para entendernos, los de clase 0 protegen hasta 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 en continua, ¿vale? Es baja tensión, está correcto. Bien, sin embargo, si fuese a tocar en alta tensión necesitaría unos guantes de clase 4, hasta 36 kilovoltios, por ejemplo, ¿vale? Por decir. También tenemos una alfombrilla, en este caso. ¿Para qué sirve la alfombrilla? Bueno, pues yo la voy a poner en el suelo. La alfombrilla sirve precisamente para proporcionar más resistencia, pero con respecto a la tierra. Es decir, para que la corriente no quiera o no prefiera irse directamente a tierra a través mío. Por cierto, ahora que veo la alfombra, ¿es correcta? ¿Le veis algún problema? Bien, si os fijáis, no hay ningún tipo de marcado. La alfombrilla también debería venir marcada, obviamente, ¿vale? También debería venir marcada porque si no, no sabemos si tiene algún tipo de garantía o no. En general, siempre hay que utilizar equipos que estén garantizados, ¿vale? No tienen ni TE en este caso, ni los dos triángulos, ni nada. ¿Qué pasa entonces ahora si yo toco con mis guantes y la alfombrilla? Que el cuadro seguía estando en mal estado, ¿vale? Se ha producido, en este caso, un incidente. ¿Y a qué le llamamos incidente? Pues los equipos sí han sufrido daño, pero nosotros no, ¿vale? Esta es la idea. Idea básica, ¿no? Si utilizo equipos de protección individual, puedo reducir o evadir directamente los efectos de un contacto eléctrico, ¿vale? E incluso, ¿os habéis fijado que se supone que ya estaba consignado, es decir, que ya habían aplicado el procedimiento Loto en el cuadro eléctrico, pero ¿os habéis fijado que faltaban cosas? ¿Sí? Vamos a ver el cuadro eléctrico. Aquí tenemos el cuadro eléctrico y se supone que han aplicado el Loto, pero sí, aparte de que han desconectado la tensión, yo no veo ni bloqueos, ni señalizaciones, ni nada. Esto ya me debería hacer sospechar. Y, por ejemplo, esta persona, oye, tú has dicho que has aplicado el procedimiento Loto, ¿seguro? ¿Has medido? No, ¿verdad? No ha verificado la ausencia de tensión. Este es un punto importante también. Por lo que has evitado un posible accidente. En este caso hemos evitado el accidente, ¿vale? Enhorabuena, nos dicen, claro. ¿Por qué? Porque no hay que presuponer, ¿vale? Que todo el mundo puede realizar este tipo de operaciones. Por ejemplo, no solamente quitar la energía y ya está, ¿vale? Por ejemplo, acá en España, para realizar un proceso de desenergización, ¿vale? De Loto, tiene que ser una persona autorizada,
¿vale? Con un curso de formación, ¿vale? Para suprimir y reponer la tensión. Luego el trabajo ya cuando está asegurado que no hay tensión, sin problema. Pero incluso sería en alta tensión cualificada, es decir, una persona con más de 2 años y experiencia certificada en la materia, ¿vale? Igual que si el trabajo es en tensión, tendría que ser una persona cualificada también, ¿vale? Normalmente los trabajos se realizan sin tensión, pero hay excepciones. Hay trabajos que no se pueden realizar de otra manera, como sería, por ejemplo, un trabajo en un hospital, ¿no? Que hay veces que no se puede cortar la tensión, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver otro tipo de riesgo, en este caso el contacto indirecto. Bien, ¿en qué se diferencia un contacto indirecto de un contacto directo? Bien, pues en lo que se diferencia, vamos a ver cómo es, entre otras cosas, es en que Debes tú no apretar tocas el tornillo de la directamente bomba que se señala. Para ello, algo que debes ya utilizar está el en tensión, destornillador sino de algo la que no mesa. debería estar en tensión. Por ejemplo, en este caso me dicen que tengo que cambiar esta pieza, ¿vale? Yo tengo que cambiar esta carcasa, ¿vale? Que como veis está un poquito oxidada. Bien, ¿qué pasa si la toco con el destornillador? Pues que tengo un accidente, ¿vale? Se produce, ¿por qué? Por un fallo de aislamiento, normalmente, un cable pelado, un cable suelto que toca Ay, ay, ay. esa Ay, carcasa ay, ay, metálica en ay, este ay, caso, ¿verdad? Ay, ay, No ay. tocar al Y paciente. volvemos al Analizando. hospital otra vez, ¿vale? Como veis, la Descarga realidad virtual nos aplicada. permite Inicie la experimentar reanimación consecuencias cardiopulmonar. virtuales de una mala elección de nuestras acciones, no Debido equiparnos a los un problema equipos con la correctos instalación, se ha derivado tensión o de no seguir forma los errónea y la procedimientos. máquina Bien, estaba electrificada. estaba Debido a que no electrificada en este estabas caso, así correctamente que protegido, hemos has sufrido el perdido el accidente. conocimiento al tomar contacto con la máquina. Otra pregunta muy interesante que yo le haría a los alumnos, ¿qué sería peor, un contacto eléctrico directo o uno indirecto? Pues realmente los dos, ¿vale? La respuesta es los dos, pero sería peor el directo. Por ejemplo, si hacemos cálculos básicos, más o menos si tú tocas a 230 un cable pelado, ¿no? Con las manos desnudas, ¿qué pasaría? Pues te llegarían más o menos, estoy hablando por encima y depende de muchas otras condiciones. Por ejemplo, si estás sudando, te llegarían más o menos 100 miliamperios, ¿vale? 100 miliamperios ya es muy peligroso porque sobrepasa incluso el límite de fibrilación ventricular. Y si hacemos los mismos cálculos más o menos, pero con el indirecto, que puede tener una tierra, la masa o lo que sea, a lo mejor serían 50, ¿vale? Pero 50 ya es una zona peligrosa, porque si pasan por el diafragma, ¿vale? Lo tetaniza. Es decir, contrae los músculos y ¿qué pasaría? Que no puedes respirar, si eso se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, y además 50 se acerca mucho al límite a la franja de ventilación, de fibrilación ventricular, disculpad, así que ya es muy peligroso, ¿ok? Vamos a ver algo más. Ya habéis visto que no es solamente utilizar los equipos de protección individual, también, ¿vale? Puede ser muy Debes buena apretar un idea, tornillo de disculpad, la bomba que se- utilizar una herramienta que esté diseñada a tal efecto, ¿vale? Aparte, en este Debes caso, de apretar un colocarnos los tornillo de la equipos de bomba que protección se individual señala. adecuados, Para ello, debes utilizar el destornillador de la mesa. fijaos, aquí tenemos dos destornilladores, no uno. No son iguales, ¿verdad que no? Uno está aislado, el otro no. Es decir, este impone más resistencia todavía, con lo cual es aún más complicado que yo tenga un accidente. Pero cuidado, hay una cosa que no hemos hecho y que es muy importante y que incluso deberíamos hacer en el ámbito doméstico, en nuestra casa. El diferencial tiene un botoncito azul, ¿lo veis? Ese que pone test. Ese habría que apretarlo. Es más, se recomienda una vez al mes aproximadamente, ¿vale? Se recomienda que una vez al mes le demos al botón de test para comprobar Parece que el diferencial está que funciona estropeado. correctamente. En este Podría caso, haber algún no problema funciona. en la instalación Con lo cual, eléctrica que no ha sido detectado. tenemos un problema bastante grande si no actúa en caso de que se produzca un contacto eléctrico, ¿vale? Así que en este caso lo hemos hecho de forma correcta también, ¿vale? Ya vamos viendo, ¿no? Vamos a ver otro tipo de accidente eléctrico que es el arco eléctrico. Bien, como sabemos, la electricidad puede viajar a través de la atmósfera, como un rayo, ¿verdad? Un rayo al final, ¿qué es? Cuando hay mucha diferencia de potencial, como es el caso, se produce un arco eléctrico enorme, gigante, que sería un rayo, por ejemplo, ¿vale? Ahora nos dicen que tenemos que reemplazar un magnetotérmico, ¿vale? O sea que tenemos que venir ahí arriba, cortar para reemplazarlo. Bien. Entonces, bueno, las distancias de seguridad para el arco eléctrico, ¿cuánto puede viajar la electricidad? Bueno, pues varía muchísimo, ¿no? En baja tensión pueden ser 50 centímetros hasta 7 metros o más, dependiendo
de la legislación correspondiente al país, por ejemplo aquí en España, ¿vale? El arco eléctrico al final lo que produce es lo que he dicho antes, ¿no? Que puede producir una explosión y puede producir llamaradas y metralla, que puede alcanzar a las personas de alrededor. Es más, hace poco pasó en Madrid. Lo leí en LinkedIn precisamente, un accidente, una persona de 38 años, ¿vale? Que sufrió quemaduras de segundo grado, de tercer grado en las manos y segundo grado en otras partes del cuerpo, precisamente por estos temas, ¿vale? Así que, poca broma, hay que utilizar equipos de protección individual como pueden ser unas gafas o una pantalla inactínica. ¿Qué significa inactínica? Inactínica significa que se colorea como las de soldadura, por ejemplo, ¿sí? Se colorearía y protegería nuestros ojos de la energía lumínica que se produce en esos casos, ¿vale? La pantalla en sí, además, te protege contra las llamaradas, te protege también contra la metralla, ¿sí? Luego tenemos aquí dos tipos de guantes. Si os fijáis, tenemos unos guantes que son, ignífugos y otros que son dieléctricos. Tenemos los dos, ¿vale? ¿Por qué no solo utilizo unos guantes dieléctricos? Bueno, pues hay muchos casos en los que la evaluación de riesgos establece que debajo de estos, ¿vale? Habría que utilizar unos guantes ignífugos. ¿Por qué? Porque si se producen esas llamaradas en el arco eléctrico, como decíamos, ¿qué podría pasar? Que se me quemaran los guantes que son de goma y se me quemarían las manos, lo cual agravaría todavía más, en este caso, las lesiones, ¿vale? Incluso hay evaluaciones de riesgos que dicen que encima de estos guantes dieléctricos habría que llevar unos guantes antipinchazos. ¿Por qué? Porque si hay un pinchazo en este guante es un punto de entrada a la electricidad. Bien, esto ya depende del técnico en prevención de la empresa y de lo riguroso que quiera ser. Por ejemplo, también se pueden comprobar los guantes. ¿Cómo se comprueban? Soplando, ¿vale? Y ver que no se deshinchan. Hay incluso comprobadores neumáticos o doblándolos, ¿no? Y apretándolos, etcétera, ¿vale? También se podría hacer así. Si solo utilizaran en este caso unos guantes dieléctricos para realizar la operación, que en este caso voy a cortar aquí, ¿qué pasaría? Fijaos, se me quema la mano. Esto va un poco a cámara lenta, pero bueno, para que se entienda bien. ¿Sí? No tocar al paciente. quema la mano. Analizando. Y ahora vais a ver el feedback, claro. Descarga Feedback en este aplicada. caso Inicie la reanimación cardiopulmonar. Se muere. es que me he quemado las Se ha producido manos. un arco eléctrico. ¿Veis? Ha sufrido Pone que un me he quemado choque las eléctrico manos. y quemaduras derivadas de la explosión del arco eléctrico. Y también me he quemado la cara. Ahora mismo va a salir también la fotografía, en este caso, de la cara con la llamarada, etcétera, ¿vale? Así que, como veis, muy, muy importante tener claros los tipos de contactos eléctricos que podemos tener. Hay más riesgos derivados de la electricidad, muchos más. Vamos a localizar algunos, por ejemplo, en otro ambiente, un ambiente en el que es bastante habitual también. Bueno, en obras de construcción, en algunas se ven auténticas obras de arte del horror a nivel eléctrico, en cuadros eléctricos de obra. Incluso, vamos, yo he llegado a ver unos cables pelados sujetos Hola, con bienvenido o bienvenida. dos palillos En este de vídeo te limpiarse los dientes, explicaremos- vaya. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir es eso, que Hola, no necesito de tu forma tan ayuda. extrema, pero peligrosa Parece ser igualmente. que en Bueno, no esta me voy a obra se colocar están ni equipos de produciendo- protección individual ni nada, voy a ir rápido. Intenta detectar recorriendo tantos la obra. riesgos como puedas. Muchas Y gracias y mucha suerte. Os voy a enseñar aquí un típico fallo que se comete, ¿vale? La utilización de aparamenta eléctrica no específica de obra, ¿vale? Doméstica. ¿Veis aquí? Una regleta de las de casa. ¿Cuál es la diferencia con la aparamenta eléctrica de obra? Pues, por ejemplo, y entre otras, la protección IP. Es decir, que está mucho más protegida contra la entrada de agua y de polvo, por ejemplo, ¿vale? Y además, bueno, la tensión que puede circular por cada una de ellas con las que están testadas, ¿vale? Y otra cosa, otra situación que además me gusta mucho explicar, fijaos, aquí pasa el cable por una zona que está encharcada, que está mojada, ¿verdad? Habéis visto que hay muchas personas que tienden a arreglar los cables cuando se rompen con cinta aislante, ¿verdad? Pues mucha gente no sabe que la cinta aislante, cuando se moja o cuando pasa mucho tiempo, bueno, pierde sus propiedades y acaba absorbiendo el agua, lo cual puede generar un accidente en ese caso. Bueno, en este caso estamos viendo otro accidente, que es una persona que se cae de altura, que es precisamente a lo que vamos ahora, porque la electricidad puede generar también caídas desde altura. Tu ¿En qué compañero ha sentido? sufrido un Vamos a fuerte- verlo. Por ejemplo, esto les ocurre a muchas personas que trabajan con plataformas elevadoras. Las plataformas elevadoras es otra simulación que tenemos incorporada en la plataforma.
las personas que hacen mantenimiento, hacen instalaciones, ¿no? Pueden sufrir una caída provocada por el contacto eléctrico. A lo mejor el contacto eléctrico en este caso no sería lo más grave. ¿Le he dado? Sí. No sería lo más grave el contacto eléctrico en este caso. Bueno, aquí hay un par de riesgos particularmente. Este y este que os quiero mostrar. Hay muchos más que os podría mostrar, pero bueno, simplemente porque lo veáis. En este caso, por ejemplo, hay que subir. Estamos, mejor dicho, me voy a poner un poquito de pie para que lo veáis mejor. Estamos aquí como a 15 metros de altura más o menos, ¿vale? Si miráis hacia abajo aquí, a vosotros no, pero hay muchas personas que cuando se ponen las gafas esto les da vértigo, ¿vale? Hay que subir a trabajar ahí en unos cables y claro, estoy aquí enganchado, pero me molesta porque no puedo subir. Entonces, al subir aquí, toco el cable, me da un calambrazo, en este caso, sufro un contacto eléctrico. ¿Y qué puede pasar? Por ejemplo, que me caiga desde esos 15 metros de altura, por decir, ¿vale? Así que importante, obviamente, muchas veces no es el contacto eléctrico, sino lo que puede llegar a provocar el contacto eléctrico, ¿verdad? Otro muy común. Si nos acercamos demasiado a una línea eléctrica en tensión, como es el caso, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que salte un arco eléctrico, como hemos visto antes, ¿vale? O directamente que contactemos con una parte en tensión, ¿no? Esto que parece muy obvio, que parece una tontería, en 2021, según IPAF, ¿vale? Más de 40 personas murieron por este motivo, ¿vale? 14% de los accidentes de 2021 y todo por no respetar las distancias de seguridad, ¿vale? Que es la que determina la legislación en cada país. Por ejemplo, aquí el Real Decreto 614 del 2001, ¿vale? Que te puede decir que tienes que dejar X metros dependiendo de del voltaje, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y para terminar con los riesgos, hablamos también de que la electricidad podría llegar a producir incluso, ¿verdad?, explosiones o incendios, y lo vamos a relacionar también con cómo actuar en caso de una emergencia de origen eléctrico, ¿vale? En un ambiente distinto, también para que cambiemos de escenario, vamos viendo que el riesgo eléctrico está presente en todas partes, ¿verdad que sí? Te damos la bienvenida. Vale. Antes de entrar en Un la segundo. planta, acude al vestuario y equípate con los EPIs Aquí que está. creas necesarios. Podrás volver Vale, al voy a vestuario poner el en cualquier momento. riesgo que quiero enseñaros, solamente uno, muy rápido, ¿vale? No me quiero liar porque hay que Debes hablar recordar también de las cómo tareas en las hay que que trabajar de puedes forma encontrar segura. desolación Bueno, en este y caso, presta salgo por la atención. puerta Trata de tomar y la en el decisión almacén no me voy a colocar ni los correcta, equipos, acudiendo a la zona me que voy a se ir te señala. directamente Puedes guiarte a la sala de buscando las baterías. flechas ¿Qué de puede marca pasar en una que sala de constan en la baterías? Una planta. sala de baterías es un Por sitio favor, con riesgo de diríjase a la zona explosión. de baterías. ¿Por qué? No todo el mundo sabe Debes que las conectar la baterías batería emiten que está hidrógeno, desconectada. ¿sí? ¿Y qué puede pasar si la instalación no está en buen estado y enchufamos la batería? Una explosión, Se ¿vale? ha Al producido enchufar, una desenchufar, se explosión produce en la una batería. chispa que puede llegar a provocar una explosión, ¿ok? Y un correspondiente incendio, ¿vale? Así que hay que comprobar que todo está correcto en este tipo de emplazamientos, ponerlo todo bien a tierra, etcétera, etcétera. La instalación tiene que estar impoluta. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo actuaríamos en ese caso, ¿no? En el caso de que se produjese realmente un incendio, perdón, antes del incendio, vamos a actuar bien primero, ¿vale? Vamos a enseñar las 5 reglas de oro de la electricidad, ¿vale? El cómo se debería hacer un trabajo con seguridad y luego ya hablamos de cómo actuar en caso de emergencia, ¿vale? En caso de un incendio. Perfecto. Procedimiento lockout-tagout con energía eléctrica. En este caso lo tenemos también con energía hidráulica, energía neumática también, ¿vale? Ya hemos visto que hay que utilizar herramientas adecuadas, hay que, obviamente, utilizar equipos de protección individual, no presuponer en ningún momento que todo está en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo aplicamos las 5 reglas de oro de la electricidad? Bueno, pues ahora vamos a tener que cambiar una tapa que se está aquí, ¿vale? Para que veáis que no hay trampa ni cartón, ¿ok? Si yo, por ejemplo, me equipo los equipos de protección mínimos en este caso, que serían los guantes dieléctricos, abro aquí y mido tensión entre fases, tengo 400. O sea que, como veis, este cuadro eléctrico no está diseñado para no tener accidentes. Es más, si toco donde no debo o no me equipo los equipos de protección individual adecuados, como por ejemplo unos anticortes simplemente, ¿qué me pasaría? Bien, me quedo pegado ahí en este caso, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer bien las cosas, reinicio el ejercicio
y listo, ¿vale? Bien, visto que no hay trampa ni cartón, ¿vale? El primer paso, ¿cuál sería entonces para cambiar esa etapa? El primero sería o rellenar el permiso de trabajo o equiparme los equipos adecuados, dependiendo del orden en el que lo queramos hacer. El permiso de trabajo, ¿qué incluye? Pues puede incluir muchas cosas. Este es muy simple, ¿no? En este caso, la fecha, la hora, firma del solicitante, del ejecutante, qué tipo de trabajo se va a realizar, qué equipos de protección individual vamos a utilizar, ¿vale? Por ejemplo, este no está relacionado con el riesgo eléctrico, pero es un almacén y hay mucho ruido. Hay que utilizar un protector auditivo, por ejemplo, ¿vale? Las gafas, que podrían ser inactínicas, como dijimos, ¿tienen pinta de inactínica? Pues probablemente no, porque no son oscuras, ¿no? Pero bueno, podrían serlo. La pantalla, para prevenir que la metralla o las llamaradas quemen mi cara. Las botas, que en este caso son dieléctricas también, ¿vale? De clase 0 para baja tensión, perfectamente me servirían ¿para qué? Para aumentar la resistencia a tierra, como hacía la alfombrilla aislante. Aquí sí tenemos los 3 tipos de guantes. En esta simulación nos vamos a colocar, como hemos dicho, primero los ignífugos y encima, compruebo, no están pinchados los dieléctricos, ¿vale? Si lo pidiese la evaluación de riesgos, encima uno de los antipinchazos, bueno, a ver quién puede trabajar con 3 guantes puestos, ¿verdad? Por eso venden guantes tricap, ¿ok? Que lo sepamos, si no lo sabíamos. Con 3 guantes ya empieza a ser complicado. Primera regla de oro. ¿Cuál es la primera regla de oro? Desconectar. Obviamente hay que desconectar la máquina en la que vamos a trabajar. Es que pone on, off, ¿bien? Pero no solamente eso, sino también la fuente de tensión que la alimenta. En este caso, ya tenemos el magnetotérmico desconectado. ¿Cuál es la segunda regla de oro? Eso es, el bloqueo, ¿vale? El bloqueo es muy necesario. ¿Por qué? Porque aquí estamos al lado de la máquina, pero probablemente la máquina estuviese en otro sitio, ¿vale? En la otra punta de la fábrica. ¿Qué pasaría si llegase aquí una persona y dijese, pues no hay tensión, no hay corriente y la necesito para hacer un trabajo reactivo y punto? Pues la persona que está trabajando podría llegar a tener un accidente, ¿vale? Así que hay que señalizar. Esto pasa hasta en el ambiente casero, doméstico, ¿verdad? Uno que está arreglando un enchufe, el otro llega de la calle, no hay luz. Se habrá apagado sola, habrá saltado el automático y le da mientras está cambiando el enchufe sin avisar, ¿vale? Este es un accidente que ya ha ocurrido. Con lo cual, importante el bloqueo. Tercera regla de oro, ¿cuál es? En este caso, la medición, ¿vale? Vamos a medir aquí, ¿con qué? ¿Con el dorso de la mano? ¿Con la palma de la mano? No, con el multímetro. Lo digo porque antiguamente se hacía mucho comprobar con el dorso de la mano, que decían, claro, como vayas con la palma de la mano, te quedas pegado, ¿verdad? Y con el dorso, obviamente hoy en día lo que hay que utilizar son aparatos seguros de medición. Vamos a medir si hay tensión, habéis visto que antes había, ¿no? Entre fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. Entre fase 2, fase 3 y neutro no cambia. El 0 voltios, ¿verdad? No cambia. Y entre fase 3 y neutro. Incluso voy a medir entre la tierra y neutro y todas las fases. No hay tensión, perfecto. Ya está ejecutada la tercera regla de oro. Bien. Cuarta regla de oro. Bueno, por ejemplo, aquí en España es voluntaria, no es obligatoria. Bueno, es recomendable en baja tensión y obligatoria, en este caso sí que sería en caso de alta tensión. La puesta a tierra y en cortocircuito, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Se supone que no hay tensión, pero si por algún fallo hubiese tensiones inducidas, yo que sé, un campo electromagnético, un rayo que cayese en un sitio cercano, tensiones inducidas por otros circuitos, llegase a haber tensión, no llegaría la máquina, se iría directamente a tierra, ¿vale? ¿Sí? Perfecto, y nada, y comprobar aquí, ¿verdad? Que no se entiende, ¿vale? Pues ahora vamos a cambiar la tapa. Perfecto, ya está hecho. ¿Qué haríamos ahora? Pasos inversos para desconsignar. Quito la puesta a tierra en cortocircuito. Voy un poco rápido, disculpad, ¿vale? Quito el bloqueo, reactivo tensión, cierro cuadro eléctrico y reactivo la máquina. En este caso, todos y cada uno de los pasos que hemos dado son correctos. Si hubiera alguno que no hubiera sido correcto, aparecería en la pantalla final de resultados una X, una cruz, o hubiese acabado en el hospital, como ya hemos visto varias veces. ¿Sí? Bien. En realidad, vamos a contar, ¿no? Vamos a contar un poquito. Primera regla de oro, ¿cuál era?
desconectar. Segunda regla de oro, bloquear. Tercera, medir. Cuarta regla de oro, puesta tierra en cortocircuito si procede, si se estima oportuno en la evaluación de riesgos, ¿vale? ¿Y cuál es la quinta? La quinta regla de oro no estaba, ¿verdad? Vamos a por ella. Vamos a otro entorno todavía distinto, ¿vale? Porque nos faltan dos medidas de seguridad que no hemos adoptado en este caso, ¿vale? Esta la vamos a encontrar en una fábrica, ¿vale? Dos medidas además muy típicas de riesgos eléctricos, ¿vale? Y ya nos vamos a cómo actuar en caso de emergencia, ¿vale? Yo en este caso tendría que recorrer esta Bienvenido. fábrica, ¿vale? Para comenzar el ejercicio, Para que lo veáis bien, lo voy a poner ahí. La planta. Observa el cartel de un poquito de pie para que lo veáis mejor. Vale, lo que haría en este caso sería colocarme los equipos de protección individual adecuados para recorrer la fábrica, que no lo voy a hacer en este caso por cuestiones temporales. Y aquí es donde venimos. Fijaos, tenemos a una persona que está trabajando en altura con riesgo eléctrico, ¿verdad? Porque está cambiando una luminaria, ¿sí? Aparte de que no lleva casco, no sé si lo vemos que no lleva casco, no tiene el arnés atado, en este caso enganchado a los propios puntos de anclaje de la plataforma. ¿Qué le falta aquí? Le falta una medida de seguridad súper importante, ¿vale? Que sería ese señor, el recurso preventivo, ¿vale? El recurso preventivo se encargaría de, en este caso, vigilar que se cumplen las medidas de seguridad, es ese supervisor, ¿vale? Que el trabajo se realiza de forma segura, pero también, si a esta persona le pasa algo, sería el encargado de poner en marcha las medidas de emergencia. Tendría que avisar e incluso bajar a la persona utilizando los controles que hay en el chasis, bien, que serían los principales, o el de emergencia, que está ahí también. Y bueno, por supuesto, esta zona habría que haberla señalizado también para que a nadie le caigan objetos o le puedan atropellar otras personas, ¿vale? Y probablemente el recurso preventivo debería llevar un casco, que a veces las herramientas rebotan, ¿verdad? Así que bueno, visto queda. ¿Qué más? En la misma fábrica tenemos esa quinta regla de oro que no hemos aplicado. Bien, vamos a por ella. Bueno, aquí incluso hay un procedimiento Loto que no se ha aplicado, hablando de Loto, en este caso está trabajando en la máquina sin haber apagado y bloqueado aquí primero, ¿vale? Que es lo que tenía que haber hecho. Y aquí aparece, ¿bien? Aquí viene la quinta regla de oro. Fijaos, me ha faltado la quinta regla de oro, que es la señalización. Por ejemplo, si voy a trabajar allí y tengo que hacer el loto en este cuadro eléctrico, primero no lo dejo abierto y segundo, lo que haría sería señalizar la zona de alrededor para que quede patente que nadie debería tocar ahí mientras yo estoy trabajando en esa máquina, por ejemplo, ¿sí? Y ya así tenemos cerrado el círculo de las 5 reglas de oro, ¿ok? Bueno, hasta aquí la parte de riesgos, cómo actuar en caso de emergencia. Ya hemos visto el procedimiento de actuación correcto también. ¿Cómo actuar en caso de emergencia? Por ejemplo, en caso de incendio. Bien, voy a subir aquí a extintores. Bien. Hay que tener en cuenta un par de cosas. Si se produce un incendio de origen eléctrico, ya sea derivado de una sobrecarga o de un cortocircuito, vamos a configurar un escenario cercano o familiar, como puede ser, por ejemplo, una oficina, ¿vale? Si no elegimos el agente extintor correcto, ¿qué es lo que nos puede pasar? Por ejemplo, en este caso, si yo utilizo un extintor, de agua, ¿vale? Yo utilizo un extintor que pone agua, ¿sí? Y me pongo a extinguir el incendio y aquí tenía, como veis, un componente eléctrico enchufado. ¿Qué debería hacerse primero? Desconectar tensión si no tienes otra opción, pero mejor incluso utilizar otro tipo, en este caso de extintor, ¿verdad que sí? El tipo de agente extintor puede ser crucial. Por ejemplo, si hablamos de un incendio de origen eléctrico en exterior, por ejemplo, vamos a poner aquí el de CO2, ¿vale? En exterior. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el CO2 actúa por sofocación. Si aquí hay mucho viento, el CO2 a lo mejor no lo apaga. ¿Por qué? Porque el problema es que se lo puede llevar el viento, ¿no? Y actúa por sofocación. Y sobre todo, si no se desactiva la tensión, si no se corta tensión, es muy probable que el fuego, aunque tú lo apagues, ¿vale?, se vuelva a reactivar. ¿Por qué? Porque sigue chisporroteando.
volverá a reactivarse el incendio, ¿vale? Por mucho que yo gaste aquí, en este caso, mi extintor, bien, por momentos se apagaría, pero luego se volvería a reactivar, ¿vale? En todo caso, ¿ok? Así que en este caso habría gastado todo el extintor y no habría conseguido extinguir el incendio, ¿vale? Así que muy importante este punto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo actuar realmente a nivel de procedimiento, ¿vale? Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo actuaría? Por ejemplo, si tengo que apagar un incendio o me tengo que enfrentar a un incendio, mejor dicho. Bueno, primero, si el incendio está muy extendido, muy desarrollado, aquí no consiste en hacerse los héroes, ¿vale? Consiste en salir a correr, ¿vale? En este caso, vamos a ver un ejemplo con BIES, es decir, un segundito. Ok, vale, modo no guiado en este caso. Y vamos a suponer que el incendio además es muy grande. Lo voy a controlar yo en este caso con un botón que tenemos aquí, descontrolado, que sería incendio enorme. Por ejemplo, ahí lo tenemos, ¿no? Aquí ni nos lo pensamos, salimos a correr y por la salida de emergencia más cercana. ¿Cuál es el error que he cometido? No cerrar puertas. En la medida de lo posible hay que sectorizar ese incendio para que no se extienda, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces cómo habría que actuar. Conducta PAS, ¿verdad? Proteger, avisar, socorrer, no solamente proteger a otros, también lo que hemos hecho es protegernos a nosotros en ese caso. Aquí vamos a avisar con un pulsador de alarma, incluso podemos avisar a emergencias, ¿sí? Llamarles por teléfono, decirles dónde estamos y qué está ocurriendo, que es que hay un incendio y en este caso además... Vale, la ayuda está en camino. Muy bien, está en camino, perfecto, van a mandar las dotaciones adecuadas. Me dice que si tengo medios que lo extinga. Claro, con un extintor ese fuego va a ser que no. Así que lo que voy a hacer es utilizar la manguera, la BIE. Para ello, quito tensión, porque voy a echar agua, que hemos dicho antes con el agua. Si hay equipos eléctricos, puedo sufrir un contacto eléctrico. Bien, abro el armario, compruebo que tiene presión, compruebo con la manguera apuntando hacia abajo para evitar el efecto ariete que tiene... No, no sale. ¿Por qué? Porque no he abierto. Ahora sí va a salir, ¿vale? Sí, directo, tono y neblina. Perfecto. Funciona bien. Vámonos hacia el fuego, siempre dejando detrás una salida. Cuando nos vamos acercando ya empieza la temperatura a aumentar. Aquí habría que agacharse un poquito. Te acercas con la cortina de protección y con el cono de ataque vas extinguiendo el incendio desde los extremos. Bien, lo importante aquí es agacharse y no dejar que se extienda el fuego, siempre apuntando a los extremos antes que al centro, ¿vale? Si apuntamos al centro nos dirá que vayas confinando el fuego hacia donde te interese. Y la base de las llamas. Una vez extinguido el incendio, aquí sigue habiendo mucha temperatura, nos vamos a ir alejando con la neblina, nos alejamos y ya cerraríamos en este caso. Bien, el punto clave en este caso ha sido que hemos cortado la corriente porque no lo sabía en este caso, pero podía haber habido, o no lo sabíamos si había en este caso un componente eléctrico. Bien, ya hemos visto qué hacer en ese tipo de emergencia y ¿qué haríamos en caso de una fibrilación ventricular provocada por un contacto eléctrico? Bien, pues aquí lo vamos a ver en RCP. Bueno, para eso voy a quitar el efecto de fondo porque si no lo vamos a ver. Voy a quitar este efecto de fondo y voy a colocar nuestro busto sensorizado. Aquí. Vale, perfecto. A ver que se vea bien. Tiene un cablecito con el cual se conecta al ordenador y nos va a servir para medir varios parámetros. Aquí tenemos el busto, yo creo que aquí se ve más o menos bien. Y en RCP tenemos distintos escenarios que pueden cambiar el nivel de ruido, estresores en general, ¿no? Puede haber personas que nos molesten, modo guiado o no guiado. Podemos seleccionar distintas casuísticas, como que no haya desfibrilador, como que sí que lo haya, pero esté en mal estado, con tijeras, maquinilla de afeitar, por si tiene vello en el pecho, por si tiene una cadena metálica, que respire, que no respire, que respire de forma agónica. Bien, aquí lo único hay que decirle, en este caso, al busto, las gafas donde hemos puesto al busto. O sea que tengo que hacer una configuración
adicional, que es lo que me veréis hacer ahora, ¿vale? Se llama calibración. Yo coloco las gafas justo encima del busto. Y listo. Bien. Aquí, si tuviéramos una persona, en este caso, ¿vale?, que ha sufrido un contacto eléctrico en la oficina, ha tocado un enchufe, lo que sea, y lo vemos, si está pegado, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo primero, cortar tensión, ¿vale? Cortar tensión y, si no se puede, apartarle, pero con un elemento aislante, como puede ser una pértiga, ¿vale? Aislante, o como sería también, por ejemplo, un palo de madera. Tengo una historia de una patada voladora y unas costillas rotas, pero bueno, ya lo imagináis, así que no la voy a contar. En cualquiera de los casos, una vez separado de la fuente de tensión, habrá que comprobar, ¿no?, si está consciente. Oye, compañero, ¿estás bien? Le mueves incluso un poquito. No está consciente. Vamos a comprobar si respira. Al comprobar si respira, oímos o nada, que no respira, o que respira de forma agónica. ¿Qué significa agónica? Significa que no respira correctamente, ¿vale? Como no oigo respiración, lo que hago es, en este caso, llamo a emergencias y les pregunto. Buenos días, ¿Bien? Centro de Coordinación de Emergencias. ¿Cómo puedo ayudarle? Perdonen, estoy en la puerta 1 de llegada del Entendido. aeropuerto de La Barajas. ayuda está de camino. Gracias. Le mantenemos con nosotros en línea. Sí. No cuelgue, por favor. Tengo aquí una persona que no respira. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues vaya haciendo usted las compresiones. Retiramos la ropa, 2 dedos por encima del apéndice sifoides. Empezamos a realizar las compresiones en ritmo y presión correcta. Como veis, aquí se puede apreciar si lo estamos haciendo correctamente, que serían más o menos 5 centímetros, 50 milímetros de profundidad, en un ritmo aproximado de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Es más, si no lo hago bien, como veis, se va todo al rojo, ¿vale? Tiene que estar en verde, ¿ok? Vamos a volver a una media de ritmo correcta. Pam, pam, pam. No one but the dust, por ejemplo, ¿vale? Hay muchas canciones, como sabemos, no voy a cantar más por falta de tiempo y por no torturaros. En cualquiera de los casos, si dispusiésemos de un desfibrilador, lo que la electricidad rompe, la electricidad lo arregla, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo he sufrido un contacto eléctrico, mi corazón puede estar fibrilando, ¿vale? Si yo le doy una descarga, en este caso voy a tener que depilar. Disculpad, creo que estoy haciéndole sombra en este caso a mi muñeco y se me han ido las manos. Un segundito, ¿vale? En cualquiera de los casos, yo, aquí, ¿bien? Si yo le doy una descarga a ese corazón, puedo hacer que se reinicie. No tocar al paciente. Me dice, no toca al paciente, analizando. ¿Qué está haciendo? Analizando si el corazón está latiendo de forma asincrónica o no. Si es así, habrá que reiniciarlo. ¿Cómo? Mediante esa descarga eléctrica, ¿vale? Descarga aconsejada. Manténgase alejado del Como el paciente. semiautomático nos dice que le demos una descarga, apártense, por favor. ¿Sí? ¿Bien? No le tocamos ahora, si le tocamos es más. Podríamos sufrir una descarga nosotros y seguimos con las compresiones en presión y ritmo correctos. Aquí se podrían hacer insuflaciones también, pero ya sabemos que el personal Lego normalmente no las hace. Se podrían hacer, aquí también no te las contaría, pero perfectamente, ¿vale? Se podría uno turnar con otra persona cada 2 minutos. El desfibrilador nos diría que parásemos para volver a analizar. Perfecto. Cuando llega la ambulancia, cuando llegan los servicios médicos, ¿qué haríamos en este caso? Vamos a finalizar el ejercicio, dejar que los propios sanitarios hiciesen su trabajo. Fijaos, esta evaluación es ideal sobre todo para cuando se produce en un aula presencialmente para evaluar a los alumnos. En este caso a mí me sale en amarillo. Amarillo sería regular. El verde, perfecto. Amarillo regular, naranja mal y peor todavía en rojo. A partir de 4 minutos, si no hacemos nada, las probabilidades de supervivencia descienden estrepitosamente, ¿vale? Así que, bueno, aquí como veis tenemos parámetros objetivos y subjetivos con los que evaluar directamente, incluso con un test, con los que evaluar y sacar una nota, una calificación con respecto a la experiencia. ¿Bien? Bueno, pues más o menos hemos hecho ya la demostración, hemos repasado distintos puntos, ¿verdad? Hemos repasado qué equipos se deben utilizar, qué procedimiento hay que aplicar, con qué hay que tener precaución o cuidado, ¿verdad? Hemos hecho una demostración
yo creo, bastante completa en relativamente poco tiempo. Espero no haberme pasado mucho. Esto me suele pasar. Soy formador. Al final siempre intento dar el máximo de información posible en el menor tiempo posible, ¿verdad? Como veis, ha durado lo que ha durado porque no hemos dado la posibilidad, porque es un webinar, ¿vale? No es un curso real, de que participaseis. Si hubieseis participado, hubieseis planteado dudas, todo esto, obviamente hubiese durado muchísimo más. Puedes estar horas aquí explicando este tipo de cosas, ¿vale? La interacción sería básica en la utilización de la realidad virtual en un curso o en una formación online en directo, como podría haber sido esta, ¿vale? Ahora todavía imagínense que les ponemos las gafas a los alumnos para que practiquen el procedimiento Loto. Ahí, por supuesto, es donde más magia, más potencia formativa tiene la realidad virtual. La realidad virtual, ya han visto, es una herramienta muy potente a la hora de formar. Yo lo sé porque he estado 18 años impartiendo formación. Empecé con la pizarra, pasé al ordenador y está claro para mí, por lo menos está claro como formador, que este es el siguiente paso en herramientas formativas, hacer vivir las experiencias, ¿no? de forma segura a los alumnos. El futuro ya fue ayer y nuestros clientes lo saben y por eso están a la vanguardia de la formación práctica y de calidad. Esperamos que este webinar les haya resultado entretenido e instructivo y, por supuesto, procedemos a contestar sus posibles preguntas.